Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Ari y su Victoria. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Hoy tenemos una invitada muy especial, a la maestra Maribel Montes de Oca. Bienvenida Mari, qué gusto tenerte nuevamente en el programa. Muchísimas gracias por la invitación, pues un programa muy esperado, pues con toda esta parte que vamos a tratar el día de hoy y pues que va a ser de sumo interés para toda la gente, cómo mantenernos en ese objetivo, en ese propósito que queremos y bueno, ya ahorita ustedes darán la introducción. Muchas gracias por la El invitación. tema de hoy es ¿cómo vamos con los propósitos de Año Nuevo? Vicky, ¿cómo vas con tus propósitos? Súper bien, ¿y tú? Pues trabajando en ellos. El tema de hoy es ¿por qué nos boicoteamos al cumplir nuestros propósitos de Año Nuevo? ¿Por qué tenemos esa necesidad, cada vez que cambiamos de año, esa necesidad de hacer propósitos? Bueno, ahorita que decías el por qué, también me quedé pensando el para qué. Y desde esta mirada sistémica, que yo estoy en la parte de constelaciones familiares y psicogenealogía, hay una pregunta que precisamente se maneja en constelaciones estructurales, así se llaman. ¿Para quién este problema acaba siendo una solución? En el sentido que muchas veces estos boicots que se hace la persona aparentemente, bueno, son inconscientes, y eso les ayuda a solucionar el no moverse de su lugar, el no ser desleal a su familia, el no dejar ciertos lugares, el no dejar, pues, también, pues, esas zonas conocidas. Digo, ya lo ampliaremos al ratito más, pues, le daremos mayor amplitud. Y, pues, para que también se queden con la reflexión de esta pregunta, ¿para quién este problema es una solución? Y la otra parte que decías, ¿por qué nos podemos plantear estos propósitos? Finalmente es un ciclo de 365 días, es un cierre de año, es, pues es el renacer, ¿no? Es como renacer a otra etapa, renacer a otro, pues a otros días, a nuevos propósitos, a refrescarnos, a reactivarnos. Entonces, por eso es la necesidad que tienen las personas de fijarse metas o de fijarse proyectos en esta parte de su renacer interior, pero muchas veces desde esta parte del renacer, sí van impactando la manera en que se relacionan en su familia. Muchas veces desde este lugar de sus vínculos, de su pertenencia, de sus relaciones familiares, desde ahí viene precisamente toda esta situación para que las personas se lleguen o nos llegamos a boicotear. ¿Por qué? Porque, como decimos igual en constelaciones, puede haber mucho amor, pero si no hay orden, no se da. Pueden haber muchos proyectos, pero si no hay orden, no se da. ¿Por qué? Ayer precisamente di un taller que tiene que ver más o menos con esta parte, la abundancia, el éxito, los padres, y mirábamos, que muchos de los proyectos de las personas estaban en una parte congelada, estaban en una parte de una lealtad con sus muertos, con sus ancestros, y también cargando los proyectos que los padres no pudieron cumplir, o igual muchísimas situaciones que puede haber. Una de ellas es, ¿qué lugar ocupo con mis padres? Si yo estoy de pareja emocional de papá o de mamá, pues entonces estoy ocupado, ocupada y no tomo tanto el lugar que me corresponde. Es como, les digo, es como si tuviéramos nuestras manos ocupadas y Vicky es mi proyecto y pues energéticamente y emocionalmente pues estoy ocupada y no la puedo abrazar, no lo puedo tomar. Y muchas veces no tan fácil la persona, en primer lugar, no es consciente y también en segundo, no es tan fácil a veces que suelte esos lugares, porque qué conlleva soltar a la mejor a esa mamá que es como una que para ese hijo, esa hija es como es un apoyo para mamá, a veces es su confidente, a veces es su pareja emocional, a veces es su compañera, su compañero,
A veces es igual como hermano perdón, como papá de sus hermanos o mamá de sus hermanos. Entonces, para empezar, ya está ocupado el lugar, o sea, la chamba ya está ocupada. Entonces, desde esa parte, un día decía un chico, pero es que si yo me voy con mi familia actual, con mi esposo y con mi hijo, ¿quién le va a ayudar a mi mamá? Entonces, él precisamente estaba teniendo problemas de pareja, bueno, por algunas cuestiones, pero una de esas, porque él no se quería divorciar emocionalmente de mamá. Entonces, él mientras, o la persona mientras no suelte ese lugar, decimos desde constelaciones, no importa, aunque me cueste la vida, no me importa perder mi salud, mi vida, mi trabajo, con tal de no perderlos a ustedes. Entonces, no está tan disponible la persona como cree, pues, para poder tomar sus propósitos. Otra igual, que a veces, otro punto es que a veces también la persona puede estar muy ocupada, muy preocupada más bien, está en el trabajo, o está en sus proyectos, o está en lo que sea, y la persona, está así como muy rebasada, o muy preocupada por su familia, qué van a hacer, y quién los va a ayudar, y pues, me necesitan, y preocupada por la mamá, y preocupada por el papá, y preocupada por los hermanos. Entonces, está sin estar. Precisamente era el caso de una chica, la habían ascendido en su trabajo y ella me la refirieron a terapia a su jefa porque no estaba, pues, cubriendo todas las necesidades de ese puesto que tenía, aunque tenía, pues, los recursos, las facultades y todo, más ella, estaba siendo rebasada o sintiéndose rebasada por sus problemáticas familiares que habían sido toda la vida, y ella precisamente era pareja emocional y sostén de la mamá. Entonces, finalmente fue tanto que no pudo soltar a su familia que, pues, la acabaron despidiendo del trabajo, porque, pues, no daba, ahora sí que no daba el 100% por así decirlo. Entonces, ese es por un lado, y ahorita me detengo si quieren preguntar algo. Por un lado, cuando estamos muy inmersos en esta parte de sistema de papá, de mamá, de los hermanos, que estamos ocupando lugares que no nos corresponden. Y así como eso, hay muchas dinámicas que también ahorita abordaremos, que son finalmente dinámicas inconscientes, programaciones desde hacia nuestro árbol familiar, de nosotros hacia ellos o de ellos hacia nosotros. A veces creemos que no cumplimos nuestros objetivos por falta de voluntad, que también podría ser, pero o por falta de disciplina, pero justamente yo quería llegar a ese punto y por eso te tenemos de invitar el día de hoy, porque hay situaciones que nos rebasan, cosas más profundas que a lo mejor no estamos conscientes de ellas y que no nada más es una cuestión de falta de voluntad o de disciplina, aparentemente, sino es algo que hay oculto y que padre que ahorita nos lo puedas explicar, porque justo todos tenemos esa esperanza cada vez que empieza el año, yo creo, de poder iniciar y poder decir, a lo mejor puedo cambiar las cosas y es una oportunidad para hacerlo de manera diferente. Y cuando no logras los objetivos, pues sientes un poco como de desilusión. Entonces aquí el poder ver que a veces hay algo más profundo que la simple voluntad o disciplina, pues nos da otras alternativas, ¿no, Aquí? Sí, también, fíjate que recién en consulta me dice una chica, oye, entonces no es que soy floja, no es que soy alguien que no le gusta hacer las cosas, ¿no? Es que me acabo de dar cuenta que entonces esto es por mis lealtades familiares, ¿no? Y ella inclusive le pegaba mucho en la autoestima porque pensaba que no puede salir a realizar un proyecto de trabajo, algo que ella desea mucho, un emprendimiento, pensando que estaba muy contenta en la zona de confort, ¿no? No, es que precisamente hay un precio que pagar por salir adelante con nuestros proyectos, ¿no? Y ese precio, como bien decías tú también alguna vez, Mari, en la clase, ¿no? Dice Bergelinger que para crecer hay que traicionar, ¿no? Pero Así es. traicionar de manera sana a nuestro sistema familiar por
dar prioridad a la evolución, ¿no? A la evolución, porque aparte si nosotros no vamos hacia adelante, nuestra generación, ¿cómo va a ir hacia adelante la vida, no, Mari? Que es el propósito más grande. Y eso me suena muy parecido al ejemplo que acabas de dar, Mari, que dices de la chica que perdió su empleo. Probablemente ella quería muchísimo ese empleo y a lo mejor le está echando todas las ganas y el hecho de que la despidieran, pues probablemente le pegó en su autoestima o decir, chin, tal vez hasta pensar que no era capaz de realizar ese trabajo, cuando en realidad, pues había una cuestión emocional más fuerte, que era lo que estaba orientando realmente su acción, ¿no? Sí, Al grado de perder su empleo. Y no era una cuestión de capacidad, sino, pues como tú dices, algo más profundo la estaba jalando, que era la cuestión emocional. claro. Sí, es parte de los enredos familiares, porque precisamente ahorita que hablaban de, pues bueno, de este campo familiar, todo lo que, todos los patrones aprendidos, todos los roles, todas estas lealtades, todos los desequilibrios que nosotros tengamos hacia nuestro sistema familiar, pues precisamente vamos a entrar en esa resonancia. Entonces, muchas veces es cómo me atrevería yo, consciente o inconscientemente, a, a florecer si no, si no pudieron florecer mis padres, si no pudieron florecer mis abuelos. Entonces, esta parte se le llama programaciones inconscientes. Por un lado, hay un ejemplo de un libro que se llama Mis ancestros me duelen, y esta autora dice cómo un estudiante que está a punto de presentar su examen de grado para una maestría o para una licenciatura Ajá, puede empezar a boicotearse para no llegar al examen. sí, O cómo alguien que ya se va a ganar un puesto, cómo puede ingeniárselas y todo para llegar tarde, para perder la cita. Es decir, la persona inconscientemente se empieza a boicotear para no rebasar a sus padres o a sus abuelos, porque a veces siente que no tiene el permiso. Es como si dijera, ¿cómo yo, cómo yo sí puedo ser más que mis padres o ser más que mis abuelos? Entonces, desde ahí, pues se va boicoteando la persona, que es otro de los puntos que se le llaman programaciones inconscientes, y también desde psicogenealogía lo llamamos neurosis de fracaso. Entonces, la persona se las va a ingeniar, pero esta parte es inconsciente hasta que se da cuenta, ahora si estoy en este lugar, si estoy desde esta resonancia, que ahorita les voy a poner unos ejemplos, ahora puedo entender por qué no se concreta esto que quiero. Por un lado es la parte de las lealtades, y por otro lado es la parte de, pues ya personal, cómo está interiormente o emocionalmente la persona, que tiene que ver también, aparte de los campos familiares, tiene que ver con los campos energéticos, y eso, pues bueno, también está sumamente interesante, porque si la persona no hace conciencia de todos estos lugares, pues ahí sigue pues con estos atores. Mari, pues entonces, a ver, adelante, cuéntanos desde tu experiencia cómo es o cuáles son los factores importantes que influyen en que nos boicoteemos, ¿no? En que lo que decíamos hace rato, no somos flojos, no somos tontos, no es que nos falte capacidad o herramientas de trabajo, ¿no? O que no las sepamos utilizar, sino en tu experiencia, ¿qué es lo que has visto también en tus talleres que nos sucede? Claro que sí. Miren, otro punto bien importante en cuanto a este lugar que ocupamos en la familia es a veces estamos identificados con un hermanito muerto, es decir, que no pudo llegar a la vida como tal y estamos ocupando su lugar. Muchas veces si nos ponen el mismo nombre,
Si igual es una repetición de fecha de concepción o de nacimiento, pues somos el doble de ese bebé. Haya nacido o no haya nacido, muchas veces nosotros ocupamos ese lugar. Entonces, o a veces se pueden tener varios proyectos a la vez, digo que no es malo, obviamente, pero es como la parte de estar dividido o de estar disgregada la persona porque no cumple uno y tampoco cumple otro y tampoco cumple otro, porque está tratando de cumplir inconscientemente el, el proyecto de su hermano o de su hermanita que no nació. Y otro punto también a la vez en estas identificaciones y lealtades es si tu hermanito o hermanita, y es inconsciente, no pudiste florecer, o si tú tienes alguna discapacidad, yo me discapacito como tú, no floreciendo, no logrando mis proyectos, no concretando. Y lo mismo igual, si el hermano no pudo cumplir sus proyectos, tampoco lo puede hacer. Y muy recientemente también lo que miré en una constelación fue que la mamá estaba identificada o estaba autocastigándose, por así decirlo, con un aborto que ella tuvo. Muchas veces cuando hay abortos inducidos, las mujeres se autocastigan, se Claro. sienten culpables. Entonces, ella no estaba pudiendo llevar a cabo sus proyectos, se estaba boicoteando de manera muy inconsciente. A ella obviamente fue la primera sorprendida en la terapia, porque pues bueno, salió ahí su hijo ya tuviera veintitantos años, ¿no? Fue un aborto inducido y entonces la frase fue, hijo, si tú, querido hijo, si tú no pudiste llegar a la vida, no te permití que llegaras a la vida, ¿qué derecho tengo a yo florecer si tú no pudiste florecer? Entonces, cuando la persona empieza a liberar sus culpas, su carga, sus sentimientos ahí, pues, pues, no sanados, entonces la persona empieza a poderse poner desde otro lugar, porque si no es como la parte de, como si se autocastigara. Entonces son muchas situaciones que pues que la persona puede tener para no florecer, para no concretar lo que quiere. Y otro punto pues son las lealtades que ya tenemos hacia todo el sistema familiar. Por un lado es esta parte, bueno, esta parte, ¿no? De lo que vivió tu árbol familiar y que obviamente de los lugares que estamos ocupando con papá y con mamá, por un lado. Por otro lado, también lo que vivió tu árbol familiar. Entonces, si ellos no florecieron, yo como florezco. Si los abuelos perdieron sus proyectos, los acabo perdiendo. Si los abuelos los despojaron, me acaban despojando. O estoy en esa resonancia y entonces me relaciono con personas que acaban cometiendo un fraude, pero porque estábamos en la resonancia de víctima-victimario, por así decirlo. Y, por ejemplo, si el abuelo o el papá, el abuelo, el bisabuelo perdió la empresa, pues yo como ustedes la acabo perdiendo. Entonces, muchas veces es por toda esta parte que es nuestro campo de información, en nuestro campo mórfico, y todo lo que le pase a nuestra familia, pues nosotros también lo vamos a replicar de manera inconsciente. Entonces, esta parte de estos campos que cada uno tenemos, tú Ari tienes tu campo de información familiar, tú Vicky tienes tu campo de información familiar, y entonces desde ahí nosotros tenemos todos estos patrones aprendidos, estas lealtades, estos aprendizajes, estos patrones inconscientes, estos lugares que no nos corresponden. Entonces, desde todas estas programaciones que tenemos, desde ahí es como nosotros inconscientemente pues nos podemos ir metiendo el pie, ¿de acuerdo? Sí, Vicky, adelante, ¿querías preguntar algo? No, y aparte de comentarte, desde ahí nos ponemos el pie, ¿no? Porque suponiendo que vamos a ser los primeros que vamos a hacer carrera en la familia y vamos a ir a la universidad, ¿no? Y entonces es cómo yo voy a traicionar a mi familia siendo el primero que estudia, cómo voy a hacer más que papá o mamá, que son lo más grande para mí, ¿no?
pero no lo sabemos. Exactamente, porque si tú lo ves, digamos, conscientemente a nivel mental, dirías, ah, qué padre que yo voy a ir a la universidad y que Claro. voy a ser la primera a lo mejor, ¿no? Y de modo inconsciente, o sea, hay una contradicción en el sentido de que esta situación de decir, mis padres no fueron como yo sí voy a ir, o sea, como una culpabilidad. Entonces, ¿cómo se mandan esos mensajes? Hay esos mensajes contradictorios entre lo que es consciente y lo que es inconsciente. Y aquí, por lo que ustedes han explicado en otros programas, pues siempre gana el inconsciente, Siempre, lamentablemente. exacto, y es que es eso, ¿no, Mari? Siempre gana el inconsciente y además hasta lo defendemos a capa y espada, ¿no? Porque creemos que estamos haciendo lo correcto y creemos que tomamos decisiones cuando la verdad es que por dentro estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo, ¿no? Ahora, chicas, yo quería preguntarles algo, porque bueno, vamos, ustedes lo manejan ya, hay términos ya, que son como muy, bueno, ustedes los manejan continuamente, pero para muchos de nuestros amigos son conceptos nuevos. ¿Qué es un campo mórfico? Bueno, es precisamente lo que bueno, lo que les decía, el campo de información de nuestra familia. En esta diapositiva que precisamente les estaba compartiendo, es todo lo que tú traes de tu familia, todo lo aprendido por tu familia. Entonces, aquí es, ¿qué trae? Bueno, aquí lo puse como papá y mamá. ¿Qué trae papá de todos los eventos, todas las situaciones, su educación, valores, aprendizajes, reglas implícitas, explícitas, roles, eventos lindos, no tan lindos, o sea, todo el bagaje de información que traemos, a eso se refiere un campo mórfico, es el campo de información familiar. Entonces, somos muy sensibles a eso porque, pues, todo, todo lo que vivió la familia, pues nosotros también lo vamos a tener. Es como todo lo que se va grabando en el disco duro o en el inconsciente familiar corresponde a nuestro campo mórfico. Entonces, precisamente, si nosotros estamos en esta resonancia, ahorita le explico qué es resonancia, pues así tengamos el mejor proyecto, pues no podemos a veces florecer. ¿Por qué? Porque la persona está desde este lugar energético. ¿A qué se refiere esto? Que también es, si yo estoy desde este campo enredado con mi familia, desde este campo, por así decirlo, negativo, vulnerable o con más peso, o desde un destino difícil, desde un lugar que no me corresponde, con cargas, con identificaciones, o sea, imagínense todo el cúmulo que trae la persona, que donde se ve esta persona que está ahí todo enredado como telaraña, pues entonces así son nuestros campos de resonancia también, ya en lo familiar y en lo individual. Entonces, si yo estoy desde este lugar, pues somos energía también, somos información y pues así salgo a la calle y obviamente desde ese lugar jalo y atraigo otros campos que están igual en ese desorden, pues como estemos nosotros. Por eso también es bien importante es qué es lo que traemos dentro de nosotros, qué no hemos sanado, qué no hemos mirado, qué no hemos integrado. A veces dentro de esta parte puede ser el rencor, el odio, el enojo, la tristeza, la envidia, la vergüenza, la venganza, la culpa. Y para empezar puede ser también por situaciones que no hemos arreglado con nuestros padres, porque así como les platiqué que hay hijos que dan la vida por sus padres, también hay otro tipo de factores o de situaciones donde a lo mejor ese hijo, esa hija, inconscientemente le cerró el corazón a papá o a mamá. ¿Por qué? Porque a lo mejor vivió violencia, porque a lo mejor vivieron abuso, porque a lo mejor vivieron incesto, porque a lo mejor vivieron abandono, y entonces, desde constelaciones lo miramos, si tenemos el corazón cerrado a los padres, porque obviamente hay que sanarse, está el corazón, está la energía cerrada hacia la vida. Todo lo vivo, el agua, pues toda la naturaleza, todo lo vivo representa a la madre tierra, esta madre simbólica.
y a esta madre pues biológica. Entonces, si yo rechazo a mi mamá, pues rechazo la vida y rechazo todo lo que tenga que ver, ¿no? Con el florecer el ser abundante y el florecer, que como les digo, nunca es ley para una sola persona, hay que mirar su contexto muy en lo individual para ver qué es lo que trae esa persona. Entonces puede traer un poquito de todo, o sea, es como ya está tamizada, o les digo, es como si una persona estuviera encadenada pues por varios, ¿no? O sea, por varios eslabones de la cadena y está amarrada y está bloqueada y está paralizada y no sabe ni para dónde. Eso es energéticamente, ¿no? Y emocionalmente. Entonces, ahí voy, nada más déjame acabar de explicar esta parte. Entonces, si desde ahí está la persona, pues no es consciente de ello, porque sí, a lo mejor papá y mamá lo lastimaron mucho y es un proceso de vida y entonces muchas veces desde esta parte se le dificulta. El significado de papá es otro que también ahorita se les compartiré, pero desde esta parte, si la persona está en esa resonancia individual y en esa resonancia familiar, pues también no acaba de hacer su proceso de individuación, su proceso de sanación, su proceso pues de traición, como decía Vicky, o su proceso de fortalecimiento, porque está realmente enredada en su sistema familiar y eso no le permite concretar lo que esa persona desea. Y la pregunta es de los 64,000 que les planteamos, Vicky y yo también conocemos constelaciones, ¿quieres hacer algo diferente? Porque pues son muchas cosas y un proceso y mucha conciencia pues en todo esto que necesita trabajar la persona para que realmente salga de esta parte y se pueda pasar al otro campo energético, pero bueno, ya más acomodado todo en orden. No quiere decir va a cambiar la familia, es vas a cambiar tú en relación a tu familia. Va a ser un impacto diferente ahora si la persona decide cambiarlo. Ahora sí. Es impresionante gráficamente ver cómo en las emociones y todo lo que estás marcando en la gráfica del lado izquierdo, digamos, cómo tal cual se ve como si estuviera nuestra energía enredada, hecha un nudo, con todas estas emociones que podemos llegar a sentir por cualquiera de los casos que estás tú exponiendo ahorita, y cómo cuando tú logras ya ir como desenredando esto y ir resolviendo cosas, automáticamente también tu campo energético se va como acomodando y al verlo gráficamente pues es impresionante. Se ordena, Ujú. literalmente el Exacto. efecto del orden, ¿no? Decía Bert Hellinger. Sí, y entonces en la medida que vamos resolviendo, ya sea en terapia, en la constelación, pues en lo que la persona esté haciendo terapéuticamente, precisamente digo, pues aquí en constelación, pues porque vemos los sistemas, todo el sistema familiar, todos los enredos, todos los lugares, todas las lealtades. Poco a poco en esta parte de este proceso de individuación o tomar su destino personal, el individuo puede empezarse a colocar en este lugar más en orden, como bien lo decía Vicky, más abierto, más consciente, más en su centro, más en la parte individual. Es un proceso porque no vamos a cambiar a tu papá, no vamos a cambiar a tu mamá, no vamos a cambiar tu historia, A la más pareja, sí ¿no? Es a el la pareja, pero sí podemos cambiar el lugar o puedes cambiar el lugar en que tú te sitúas en el aquí, en el ahora, para que entonces sí te enfoques en lo que quieres. Ok, ok. Y ahorita vamos a regresar a esta parte, porque les decía, la mamá, por ejemplo, representa todo lo que está vivo, entonces es desde constelaciones, todos los peros que yo tenga para la vida, todos los peros que yo tenga para el clima, me choca la lluvia, me choca el aire, me chocan los insectos, me chocan las moscas, me choca. O sea, las personas que pasan quejando de todo eso, desde esta parte de psicogenealogía y desde también la parte de constelaciones, dice, son todos los peros que tú le pones a tu mamá. Les digo, no siempre es ley, cada punto es en particular. Todas las quejas que tengamos hacia mamá son todas las quejas que tenemos hacia el dinero. Entonces, dice Hellinger, si nosotros rechazamos a la vida, rechazamos a la madre, rechazamos a la vida. Si nosotros odiamos a nuestros padres, tampoco la gente nos aprecia o nos ama.
¿no? O sea, no tenemos exactamente, por ejemplo, cuando hay situaciones donde papá y mamá pues fueron difíciles, no se trata aquí de que te voy a amar incondicionalmente, no, no, no. Es un proceso y es poder agradecer a este papá y a esta mamá que son mis dadores de vida, que a través de ellos me llegó la vida. Si yo me reconcilio con mis raíces y sobre todo con mi origen, entonces me reconcilio conmigo y me reconcilio con la vida. Entonces empiezo a vibrar desde un canal distinto. Entonces, desde esta parte de constelaciones, la abundancia tiene que ver con la madre. El éxito tiene que ver con la madre, con la abuela, con las bisabuelas, porque dieron vida y no murieron. ¿Sí? No murieron en el parto, no murió el bebé, no murió la mamá. Entonces es algo, un simbolismo bien interesante, que de ahí es que tanto, por un lado, tenemos ahí acomodado a mamá, o por lo menos si no hay una buena relación con la mamá, porque les digo, pues a veces, pues esa mamá también vivió una historia difícil y es una mamá un poco difícil, pues es como reconciliarme y decir, mamá, me diste la vida, eres mi dadora de vida junto con mi papá, no me debes nada ni te debo nada y te doy las gracias y te pido tu permiso, tu bendición, o a veces también decimos, y sin tu permiso y tu bendición, ahora yo lo quiero hacer diferente de como tú lo pudiste hacer. Y entonces es como si hiciéramos una despedida simbólica para agarrar maletas y emprender camino, pero con un equipaje más ligero. Entonces digo, son simbolismos, pero ya dentro de lo terapéutico, pues toda la parte que pues de traumas, de todas estas situaciones que necesita ir trabajando a la persona si tuvo relaciones difíciles con sus padres, porque desde ahí viene la parte, como les decía, la abundancia, el éxito, la prosperidad, que ahorita pasaremos con papá. Sí. Mari, bueno, de entrada hacer como el hincapié en la importancia nuevamente de la relación que tenemos con nuestra mamá y con nuestro papá. Pero aquí yo te quería hacer una pregunta. En el caso de mamá, por ejemplo, decías que van transmitiendo vida. En caso de que alguna, por ejemplo, ya sea la abuela, hubiera fallecido, tal cual en el momento de dar vida, ¿ahí qué podría pasar como consecuencia, Mari? Bueno, ahí lo que muchas veces pasa es que las generaciones siguientes pues tienen miedo a dar vida o inconscientemente pues no florecen, se trunca algo, porque pues son esos miedos o todo eso que también haya vivido la abuela en torno pues obviamente todo lo que se queda pues después de una muerte, todas las emociones que viva nuestro sistema familiar y no se hayan liberado, no se hayan sanado, los duelos no hechos, todos los traumas, todo lo que haya pasado y se queda congelado en el tiempo y en el espacio, pues nosotros lo tomamos, es como yo tomo este paquete aunque no sea mío y es inconsciente, entonces, pues los descendientes viven también desde ese lugar. Entonces, igual, abuela, si tú perdiste la vida, pues si tú no pudiste seguir, si tú no pudiste cumplir tus proyectos, pues yo tampoco lo puedo seguir o los puedo cumplir. O sea, pueden venir estos boicots o sea, son de manera ciega y pueden venir de muchas líneas de nuestra familia, de nuestro sistema familiar, no nada más de uno, sino por eso se convierte en la carga, en las implicaciones, porque pueden venir de muchos lados, aparte de lo que traigamos ahí de mamá y de papá. Gracias, María. Es que sí es impresionante. Esto es como una hija de estambre, cara. Sí, Vicky, ¿quieres preguntar algo? lo otro que quería también mencionar es, una vez que ya te diste cuenta que estás siguiendo un programa, una lealtad o amor ciego, como le decimos, porque finalmente todo esto se hace por amor, ¿no? Por amor al que sufrió, al que le dolió, al que tuvo la vergüenza, al que se tuvo que guardar el secreto, ¿no? Entonces, para que nuestra familia se vea bien, ¿no? Socialmente, ¿no? Por eso nos quedamos callados y hacemos criptas donde guardamos lo que no queremos que se vea, ¿no? Se nos salen los fantasmas, yo les digo, es que no andan en tu casa, están en tu cabeza y están en tu sistema familiar, ¿no? Y ahí deambulan y te sale el adecuado para ti, ¿no? Con el que resuenas, ¿no? Entonces, Claro. finalmente a lo que me refiero es,
Una vez que ya te diste cuenta, es que no se trata de que salgas corriendo y le voltees bandera a toda tu familia, ¿no? No, sino de que justo hay maneras, ¿no? Las buenas maneras de salir adelante y de que además te salgas con la tuya y con el permiso de toda la familia y con todo su apoyo. Y entonces es muy bonito, ¿no? Porque en vez de que te vayas como el excluido o como el héroe valiente y solitario y a ver cómo me va, porque aquí nadie lo ha hecho, ¿no? Porque yo soy el que lo va a hacer diferente, te puedas ir respaldado y con las bendiciones y el permiso de toda tu familia para que te vaya bien, ¿no? Entonces, hay maneras, ¿no? Y eso es lo que justo se ve cuando estás en el acompañamiento terapéutico. No es darte cuenta porque llega un momento en el que te das cuenta, ¿no? Y te puedes inclusive hasta enojar, ¿no? Con tu sistema. Pero Que creo que de repente cuando se descubren estas cosas, la primera reacción que yo he visto en toda la gente es enojarte, sí, ¿no? Pero ya pasando que justamente esa es la idea, pasar de este enojo a la reconciliación y llegar a a la lo que inclusión, que dices tú, ¿no? Vicky. Porque la fórmula sería, no le hagas así, ¿no? Es así. Y míralo. Míralo y entonces sí, ya puedes ir a lo más grande. Pero quiero mencionarlo porque a veces las personas creen que ahí acabó la terapia, ¿no? En ya lo vi y entonces ahora ya me voy y corto con todos y es más, ya hasta ni regreso, ¿no? Pero no se trata, porque ahí apenas lo miraste, pero no está resuelto, Ese ¿no? es un buen punto que hay que resaltar, porque sí, o sea, qué bueno que ya lo pudiste ver, pero justo la gente se enoja y quiere salir corriendo y piensan que esa es la solución, aislarse de su familia o cerrar puertas. Y no, ahí ustedes, las expertas, lo dirán. Creo que es justamente el darle otra vez regresar, ya como más sereno y ver de qué manera se resuelve para poder incluirlo, ¿no? Sí, Y continuar el porque camino. estamos muy de moda negra, de moda las ovejas negras, ¿no? Perdón. Sí. No de Sí. moda negra. Pero el tema es que el trabajo de la oveja negra es volverse a incluir en la familia o en el sistema de trabajo o en el sistema escolar, en el sistema social, en tu matrimonio, con tu propia familia ya nueva, ¿no? La que ahora estás formando. Y ese es el tema, ¿no? Que no te quedes como, puedes ser oveja negra, ¿no? Como color, pero ya oveja negra incluida, ¿no? Ese sería el trabajo de la oveja negra. O Aunque lo haga diferente, pertenezco. haga diferente, Pero seguir pertenece. perteneciendo, Claro, sí, no, no forzosamente excluirse. no, y hay maneras. Eso es muy interesante, creo que ese es el punto, que mostrar las maneras. Sí, ahorita vamos a ver también esa parte. Pero bueno, Eh, dijimos, Mari, estábamos con mamá, no sé si terminaste ese tema o seguimos con mamá y ya viene papá o cómo es. A ver, explica. sí, bueno, con mamá es estar al servicio de la vida, al servicio pues del éxito, el contacto con, pues obviamente toda la sanación con mamá, el contacto con la tierra, con la abundancia, con el dinero. La mamá es la empresa, la profesión es la empresa. Entonces, pues bueno, estar en esta parte también por lo menos en paz con mamá. Les decía, no tienes que decir, ay, si fue una relación difícil, pues la persona le cuesta trabajo acercarse a mamá, por eso les digo, es un proceso de sanación, pero por ejemplo, igual, en la medida que la persona va sanando esa parte, se apega más a la salud, a la abundancia, al amor, al éxito, bueno, ya había dicho, el dinero, la empresa, todo lo que conlleve la mamá. Y es un proceso de vida, lo que se tiene que trabajar es como para decir, mamá, no me debes nada ni te debo nada y ahora emprendo camino, pero en esta parte del camino de integración, como decía Vicky, con las raíces, que ahorita lo iremos completando con papá y con toda la parte de los demás ancestros. Y acá en la parte del papá es una parte bien interesante porque todo lo que representa, por ejemplo, papá representa el trabajo, representa el salir al mundo, representa el salir a la vida, representa pues igual toda la parte social. Decía Hellinger, el levantarnos cada mañana es como la parte de que, bueno,
es como arquetipo, tendría que ser como en la parte de la energía de papá, el levantarse cada mañana, el que el hijo se sienta contenido ante sus miedos, ante su incertidumbre, su inseguridad por papá. También tiene que ver, por ejemplo, se me olvidó decirles, la luna representa a la madre, el sol representa al padre, y aquí hay un punto bien importante en este sentido de realidad. ¿A qué se refiere? Que el hijo tiene que tocar el sentido de realidad, es decir, si no trabaja o si no se mueve, pues igual no genera, no come, ¿no? Por así decirlo. Y muchas veces aquí, en estas situaciones de enredos con la familia, si la madre no le da el permiso al hijo, por un lado, de que ame al papá, es como si fuera un hijo sobreprotegido o hija sobreprotegida, y entonces no tiene sentido de realidad. Entonces sí se queda en una zona, por así decirlo, de confort, porque no tiene fortalecidas las alas para volar. Porque por un lado, si está papá y la mamá no le da el permiso del acceso al padre, o por el otro lado, si no está papá, si es un padre ausente, si es un padre que se fue, lo que necesita trabajar ese chico o esa chica ahora en integrar al clan masculino, es decir, al papá, al abuelo, al bisabuelo, al tatarabuelo, para que entonces empiece a cotejar también con esta realidad, para que empiece a crecer, para que empiece a ponerse como el adulto, porque si no esta parte, pues bueno, también está ahí pues la ausencia del padre, ¿no? Por así decirlo. El padre también representa todas las figuras de autoridad, toda esta parte del liderazgo, pues se supone el liderazgo positivo, la guía, el empuje, pues todo lo que nos va, no, se supone que bueno, nos va dando un papá. Y también, o sea, es como, por ejemplo, si la persona se pelea con la autoridad, si está prepotente, si está en un líder negativo, pues entonces, ¿qué tanto tiene integrada y sanada esa parte con su papá? Entonces, hay personas que así entran en una empresa o entran en un trabajo y bueno, ya así en su manera impulsiva ya se fueron del trabajo, se pelearon con la autoridad, o la otra parte, le temen mucho a la autoridad, que entonces se acaban soltando y no se ponen como ese adulto o adulta, por así decirlo. Ahorita te retomo, Vicky, que ahorita igual les voy a compartir una parte que también es otra manera, pues más bien es como la continuidad de esto, de lo que puede ir arrastrando la persona. Entonces, si está así ante la vida, por ejemplo, decía Hellinger, el dinero no es para los niños, es para los adultos. Y si yo como adulta estoy desde una actitud de niña, de demanda, de muchas características que ahorita les presentaré, pues entonces es como en el campo en este campo ay, perdón, en este campo anterior que les ponía, ¿no? Desde qué lugar estoy en la vida. Porque este lugar donde está todo enredado, aparte de traer todas las situaciones ahí sistémicas de lealtades, implicaciones, también tiene que ver cómo me desarrollé emocionalmente, que es la otra parte donde entra ese niño berrinchudo, ese niño demandante, o ese niño asustado, o ese niño sumiso, bueno, sumiso, sumisa. Entonces también, pues en ese sentido, que por acá les puse aquí, está desde ese niño herido la persona, pues entonces así se va hacia la vida. Entonces es con una actitud de niño en el trabajo, con una actitud de niño ante la vida, o sea, y no en manera de crítica, sino que es una persona que está lastimada, o que es una persona que responde agresivamente, o que es una persona que cedió su poder, cede su poder, está en sumisión, no pone límites, siente que no tiene fuerza, se siente inseguro, insegura, o es muy demandante, o es muy permisivo. Ahora sí que una polaridad o un extremo u otro, ¿no? Entonces, igual, si vamos desde ahí ante la vida, pues bueno, también la persona le cuesta trabajo concretar lo que quiere, y que es todo lo que todos los seres humanos tenemos, pero igual ahí como lo vamos pues trabajando, la neurosis, ¿no? La neurosis en su vida en general, y aparte la neurosis de fracaso que lo lleva a que acabe boicoteándose. Sí, Vicky, perdón. Sí, no, bueno, mencionarte que sobre todo hablando de papá y de estos temas ya de salir a la vida, que tiene mucho que ver esta figura masculina, ¿no? Porque efectivamente si estás desde el niño, estás más con el tema de mamá; si estás más desde el adulto, o ir a la vida representa el adulto tomar a papá tal y como es, ¿no? Porque es el que nos enseña a salir al mundo.
Entonces, si nos boicoteamos en objetivos, por ejemplo, de trabajo, ¿no? Es precisamente porque no tenemos orden, porque no tenemos disciplina, porque quien tenía que chambear en esa parte con nosotros de niños, pues es papá, ¿no? Generalmente es el que te impone y ordena en la casa, ¿no? Por eso le pides permiso a tu papá, ¿no? Porque él es la figura de autoridad. Entonces, puede ser que a lo mejor no te guste ir al trabajo porque ahora te tocó un jefe al que no le quieres hacer caso, o tienes un trabajo con mucha metodología, hablo por mí, yo pertenecía a esos estándares, donde hay que seguir metodologías rígidas, agendas, seguir pasos, ¿no? Donde se necesitan personas ordenadas, y si no cumples con los pasos a seguir tal y como debe de ser, simplemente no es que la persona no sea una buena persona, que no tenga la educación correcta o que no sepa usar las herramientas. Simplemente es su manera de ser aprendida, ¿no? Que no le ayuda a cumplir con los objetivos. Nada más, ¿no? Ujú. ¿Y cómo, Ok, cómo la pues. importancia, también yo quería comentar, porque aquí, por ejemplo, puede ser, como tú decías, desde que falte por ausencia, ya sea que muere o se va y no está, y hay que ver de qué manera se recupera pues esa energía, o desde a veces cuando hay un divorcio y que ahí, ojo, las mamás, que a veces, pues sí, no le permiten a los hijos estar cerca del papá por situaciones que son de pareja, y ahí el daño que les pueden causar a los niños ya en su futuro por todo lo que estás comentando ahorita, o porque, como dijiste también, de repente tienen relaciones complicadas, ya sea con el papá o con la mamá, de que hubo agresión, en fin, cosas difíciles y que deciden como cerrar la puerta y separarse. Entonces, antes de checar esto y ver que de alguna manera hay que solucionarlo, ¿no? Para que esto no influya en tu vida, ¿no? O en las decisiones que tomas o en lograr tus objetivos, como mencionabas Así aquí. es, así es. Y sí, y bueno, ya en el siguiente corte, en el siguiente, perdón, capítulo, no se pierdan el desenlace, la estoy bromeando, de que ustedes me decían, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para precisamente sacar esta parte, ¿no? Entonces, si quieren ahorita en el siguiente bloque, ya les comparto algunos ejercicios, porque como decimos, no es magia, no son recetas de cocina, sino algunos ejercicios y todo en ese proceso que la persona necesite también, pues mirar para sacar sus puntos ciegos y encontrar específicamente cuál es su obstáculo o sus obstáculos para que pueda florecer, ¿de acuerdo? Ok, pues muchísimas gracias. Ahorita continuamos entonces.